Por fin terminé la carrera de medicina y estaba listo para poder ejercer lo que tanto había anhelado desde pequeño. Ahora tenía el reto de abrirme paso para poder llegar a ser algo más. Quería estudiar una especialidad, pero era consciente de que mis padres, que me habían pagado la carrera, estaban agotados económicamente. Así que decidí trabajar en algún consultorio, o si se podía en algún centro de salud, y así juntar dinero y poder seguir estudiando. Afortunadamente, mi papá tenía algunos contactos. Un día me dijo que me había conseguido un contrato en un centro de salud, pero que era en una comunidad algo alejada. La verdad no me la pensé 2 veces. No tenía novia y en lo único que pensaba era conseguir trabajo. No importaba dónde, simplemente que pudiera ahorrar para seguir estudiando. Así que acepté sin preguntar en dónde era. Se arregló todo el papeleo, y yo solo me tenía que presentar en esa comunidad con el comisario y darme a conocer como el nuevo doctor. Mi padre me llevó en su carro para asegurarse que estuviera bien. Fueron 5 horas de camino para poder llegar a ese lugar, de los cuales 1 hora era sobre una carretera que apenas se podía distinguir el asfalto. Poco faltaba para que fuera de terracería. Llegando al pueblo que parecía desierto, buscamos la comisaría y me presenté con las autoridades. La verdad me sorprendí cuando entré a aquel lugar. Era una casona bastante grande con techo de tejas de barro. Estaban reunidos, yo creo, la mayoría de los pobladores. Todos me empezaron a saludar de mano, y aún más grande fue mi sorpresa al ver unas cazuelas en una enorme mesa de madera. Estaban llenas de mole, otras de sopa de arroz. Había también unos vitroleros con aguas frescas, y todo esto era en mi honor. Estaban festejando la llegada del nuevo doctor. La verdad me sentí muy importante y no sabía ni qué decir, pero pues ya me di cuenta que la gente en esas comunidades son así, con todos aquellos que llevan algún servicio a su comunidad. Mi papá me dijo que algo así esperaba, que se sentía tranquilo al saber que yo quedaba en un lugar donde me apreciaban. Después de la comida me sorprendí aún más, pues entraron con una enorme tina de metal, llena con hielos y cervezas. Yo estaba que no creía lo que estaba viendo. Mi papá se quedó a tomar un par de cervezas, pero se tuvo que regresar, a pesar de la insistencia de los pobladores que se quedara. Ya como a las 10 de la noche me sentía un poco mareado, y le pedí al comisario que me dijera dónde podía quedarme. Sobraron quienes me querían ayudar a llevar mis maletas, y cuando me dirigí al lugar donde iba a trabajar y a descansar, tras de mí me acompañó un contingente del pueblo, como si fuera una celebridad. El centro de salud en realidad era una casa parecida a cualquier consultorio que hay en la ciudad. Tenía solo lo básico. En la parte de atrás había un cuarto con un baño y un pequeño patio. Tengo que admitir que no eran las instalaciones que imaginaba tener, pero después de tal recibimiento no me iba a poner a quejarme. Me instalé y después de todo se me hizo cómodo el lugar. Al día siguiente, a pesar de la cruda, decidí levantarme temprano, pues quería dar una buena impresión. Salí a la calle y apenas estaba empezando a clarear. Vi que en la esquina del consultorio estaba una señora como de entre 50 y 60 años, de esas señoras de pueblo que tienen un semblante duro, una mirada fría y penetrante. Reflejaba que pocas cosas le causaban temor. Yo amablemente me acerqué y la saludé, pensando que a lo mejor ocupaba mis servicios. Sin embargo, solo bajó la mirada y se dio la vuelta sin decir una palabra. No le di importancia y seguí con mis actividades. Pasaron las semanas y con lo poco que tenía, sabía que estaba haciendo un buen trabajo. La verdad, hasta me empezaba a gustar ese lugar. Casi siempre después de atender a algún niño con fiebre o dolor de cabeza, o algún otro paciente con síntomas no tan graves, regresaban con comida, fruta o hasta bebidas para regalarme.
Al principio me daba pena, pero después me acostumbré a tantas atenciones. Una tarde, cuando el sol ya estaba por meterse, me dispuse a cerrar el consultorio para descansar. Apenas había cerrado la puerta, cuando escuché que la golpearon con fuerza varias veces. Abrí y vi a una pareja de señores ya conocidos de vista. Traían a un niño de 11 años en brazos. Me pidieron que por favor lo atendiera. Lo recosté en la cama del consultorio. Ese chico parecía estar a punto de desmayarse. Se le notaba sin fuerzas y parecía que apenas podía abrir los ojos. Les pregunté qué le había pasado, a lo que me respondieron que cuando regresó de bañarse, en un arroyo que estaba cerca del pueblo, lo vieron que empezó a desvanecerse sin ninguna razón aparente. Ya lo habían revisado, pero igual yo lo hice minuciosamente, buscando si había sido mordido por alguna víbora o algún insecto venenoso. Le pregunté al chico qué le había pasado, pero solo balbuceaba y miraba hacia la nada. Tomé sus signos vitales, temperatura y presión, pero todo estaba normal. De repente comenzó a vomitar a grandes cantidades, hasta devolver todo lo que tenía en el estómago. Ahí decidí ponerle una intravenosa para evitar la deshidratación. Les dije a los señores que se iba a quedar en observación, pero que temprano lo tendrían que llevar al hospital regional, que estaba en la ciudad más cercana. La señora se puso a limpiar el consultorio y el señor se retiró a su casa. Cuando salió la señora al patio a limpiar el trapeador, me quedé solo con el muchacho. Yo revisaba algunos apuntes en mi computadora solo como recordatorio, y al voltear a ver al muchacho, él estaba sentado mirándome con los ojos exageradamente abiertos. No parpadeaba, no se movía, solo sentado con la espalda de su flaco cuerpo curveada, mirándome fijamente. Me asusté, no lo niego. Pero los médicos debemos ser profesionales en todo momento. Así que me levanté y le pregunté si se sentía mejor. Sin embargo, no me respondió y solo me miraba y seguía sin parpadear. Al verlo con más detenimiento, noté que sus pupilas estaban dilatadas. Eran de un oscuro profundo. Así estuvo como unos minutos sin parpadear, sin quitarme la mirada. Era algo incómodo, pero creí descubrir qué le estaba pasando. Pensé que estaba intoxicado con alguna planta o algún hongo. Comenzó a cerrar los ojos al mismo tiempo que se desvanecía nuevamente. Alcancé a sostenerlo y lo acomodé en la cama. Con mi lámpara le abrí los párpados, pero cuál fue mi sorpresa que sus ojos respondían de forma normal a la luz. Ya eran las 10 de la noche, y la señora me pidió retirarse para arreglar algunas cosas en su casa. A los 15 minutos de haber salido, escuché que tocaron la puerta. Pensé que había vuelto pronto, pero no era ella. Se trataba de la señora que me había encontrado semanas antes afuera del consultorio. Esta vez la saludé pensando que a lo mejor era familiar del chico. Me respondió el saludo y me preguntó cómo seguía. Me pidió verlo, a lo cual no le vi nada de malo. Sirve que le pregunto a ver si lograba tener más información sobre alguna alergia o algo que pudiera ayudarme a dar un diagnóstico. Se acercó a la cama y puso su mano sobre el pecho del muchacho. «Esto no lo vas a poder arreglar con tus libros», me dijo con voz serena. «Déjame hacer algo antes que ya no se pueda hacer nada». «¿A qué se refiere, señora?», le contesté sin saber a dónde quería llegar con esas palabras. «Ese chico trae algo que se le metió en el monte, y será mejor que me dejes ayudarlo, porque si no puede quedar mal para siempre, o se nos puede ir». Le pedí que me explicara bien qué era lo que me trataba de decir, porque no le entendía nada. Comenzó diciéndome que desde hace muchas generaciones atrás, en los alrededores era común que las brujas de diferentes comunidades se juntaran para hacer sus rituales al menos una vez al mes,
Todos en el pueblo se daban cuenta, pues se escuchaban gritos fuertes que parecían ser provocados por dolor y excitación. En esas noches nadie se atrevía a poner un solo pie fuera de sus casas hasta que el sol iluminaba el día siguiente. Tampoco nadie se atrevía a enfrentarlas, ya que algunos valientes que decidieron hacerlo desaparecieron sin dejar ni un solo rastro. Nadie sabe el motivo ni la razón, pero así como comenzaron con sus rituales, dejaron de escucharlos. Ya tenían varios años en paz, o al menos de las brujas, pues lamentablemente en cada reunión que hacían, abrían portales de un mundo oscuro donde habitan seres siniestros. Desafortunadamente, me contó la señora, uno de estos seres ronda alrededor del pueblo, alimentándose con el miedo y las energías de los más vulnerables. Yo escuchaba lo que me contaba y prestaba mucha atención, pero no porque le creyera, sino porque la historia que me contaba era fascinante, y a falta de un cine, lo que estaba escuchando era lo más parecido a una buena película de suspenso y terror. Solo que la señora de alguna manera se dio cuenta, y me dijo que sabía que yo no creía ni una sola palabra de lo que había dicho. Fue entonces que me pidió de favor que la dejara estar con el niño, para ver si podía ayudarlo. Me dijo que ella era una bruja blanca, de esas que solo usan sus dones para ayudar y no para perjudicar a nadie. En un principio no me parecía buena idea, pues no quería que le fuera a hacer algo malo, pero me ganó la curiosidad de saber qué era lo que pretendía y cómo es que utilizaría esos poderes que según tenía para ayudar a las personas. Se acercó al niño murmurando oraciones y tocando con su mano su frente. Lo que vi en ese momento nunca se me va a olvidar, pues desafía toda lógica que había aprendido como médico, y es que el muchacho comenzó a gritar como un gato, y las uñas de las manos comenzaron a crecerle, llegando a parecerse a enormes garras como de un felino salvaje. De repente alzó las dos manos y en el aire las abría y cerraba, con esas enormes garras. En ese momento me di cuenta que sus manos estaban más flacas de lo normal, casi como si únicamente la piel estuviera envolviendo los huesos de sus manos. La señora seguía con sus oraciones, tocando con una mano la frente del muchacho, y con la otra sostenía un pequeño libro de hojas amarillentas por el tiempo. La piel se me enchinó y sentí escalofríos por todo el cuerpo. No podía moverme. Era como esas veces que te da lo que comúnmente se le conoce como parálisis del sueño, pero estaba despierto y consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Realmente hasta ese día solamente creía en las explicaciones que la ciencia da a lo que ocurre a nuestro alrededor, pero allí estaba viendo un suceso inexplicable y aterrador. Era claramente un exorcismo, y lejos de lo que las películas nos muestran, no era así de exagerado, pero les aseguro que la sensación es más escalofriante de lo que se ve. Era un ambiente que, para resumirlo en pocas palabras, es de miedo, tristeza y una sensación de algo o alguien que, aunque no se vea, sabes que está ahí y que sus intenciones son hacerte daño. Así estuvo unos 20 minutos, hasta que el chico bajó las manos y dejó de gritar, para entrar en un profundo sueño, o al menos por su serenidad así parecía. Por fin pude moverme, el sudor caía de mi frente a chorros. La señora me miró y solo sonrió. Me dijo que esto era tan real como lo que enseñan en las escuelas. El que la mayoría no crea, no hará que desaparezca, me dijo. Se fue muy tranquilamente. Yo quedé sin palabras. Al poco rato llegó la mamá del chico, y le platiqué lo que había ocurrido, buscando en sus palabras alguna otra respuesta. Pero me dijo que a su hijo lo había poseído un demonio del monte, que ya tenía en mente esa posibilidad, pero como yo ya tenía fama de darles buena atención a la gente,
Decidieron primero traerlo conmigo. El chico se repuso y al día siguiente salió por su propio pie, solo con algunos síntomas de deshidratación. Dijo que no recordaba nada de lo que había ocurrido el día anterior. Simplemente le dio mucho sueño, pero que en sus sueños solo había oscuridad.